son recordados como leyendas de la época de oro del cine mexicano. Pero, ¿sabías que María Félix fue acosada por un sacerdote? ¿Que Pedro Infante desde pequeño se hizo cargo de su familia? ¿Que Miroslava huyó de su país perseguida por los nazis, lo cual le dejó un trauma para toda la vida? ¿O que Javier Solís fue abandonado al nacer por su propia madre? En el día de hoy vamos a compartirte las historias detrás de estos grandes artistas que, como nosotros, también fueron seres humanos con historias dignas de contar. Comenzamos. María Félix. La infancia de María Félix transcurrió en Álamos, Sonora, en una familia de 11 hermanos. María era tan cercana a su hermano Pablo al grado que su propia madre tuvo que separarlos, temiendo que ambos desarrollaran otro tipo de relación distinta a la de hermanos normales. En 1924 realizó su primera comunión en una misa presidida por un padre al que años después María Félix denunciaría cuando él trató de besarla en la sacristía. Todas sus hermanas eran rubias, menos ella, por lo que siempre fue tratada con menos aprecio por familiares y amistades. Sin embargo, en el futuro sería reconocida como una de las mujeres más bellas del cine mundial. Jorge Negrete. Su nombre real fue Jorge Alberto Negrete Moreno y nació en la ciudad de Guanajuato. Nació en una familia de militares, por lo que en su momento él por igual comenzaría una carrera militar, haciéndola a un lado para perseguir su sueño de cantar ópera. Vivió entre 3 hermanas y 2 hermanos. Uno de sus hermanos falleció al poco tiempo de haber nacido. Pedro Infante. Fue el tercero de un total de 6 hermanas y 2 hermanos más. Gracias a su padre, Pedro creció con la música desde temprana edad, pero igualmente con bastantes carencias económicas. Aunque nació en Mazatlán, creció en Guamúchil, Sinaloa, cursando la primaria de muy mala gana, aunque se le recordaba como un alumno travieso que en varias ocasiones hacía enojar a sus compañeros de clase, en especial a su maestra. A pesar de todo, desde entonces ya mostraba una cualidad que mantendría a lo largo de sus 39 años que tuvo de vida, el hacerse cargo de su familia, ayudándolos en todo lo posible, por lo que desde niño comenzó a trabajar en varios oficios para aportar en algo a la economía de su hogar. Cantinflas. Mario Moreno Reyes fue el sexto de un total de 14 hijos. Fue hijo de un cartero, quien de los 14 hijos que tuvo, solamente le sobrevivieron 8. El pequeño Mario Moreno se crió en Santa María la Redonda, muy cerca del barrio de Tepito. Desde pequeño hasta su juventud se dedicó a diversos oficios como ayudante de zapatero, bolero, mandadero, cartero, al igual que su padre, taxista, boxeador e incluso torero. En 1928 se alistó al ejército mexicano, pero su propio padre envió una carta solicitando su baja, pues Mario había mentido, ya que no tenía 21 años de edad, sino 16. Miroslava. Se desconoce a la fecha el día y año de su nacimiento, pero se maneja que nació el 26 de febrero de 1926 en la ciudad de Praga, en la actual República Checa. Miroslava nunca conoció a sus padres, solamente a su abuela paterna. Se cree que ambos murieron, por lo que ella fue adoptada por un psicoanalista judío llamado Oscar Stern. Miroslava solo tuvo un hermano con quien compartió un difícil destino: huir junto con sus padres adoptivos de la persecución nazi durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Miroslava jamás volvería a ver a su abuela paterna, quien posiblemente no logró escapar, causando en la pequeña Miroslava un trauma que jamás superó en toda su vida.
Durante su escape, la pequeña Miroslava fue detenida por los nazis junto con sus padres adoptivos y su hermano, pasando 3 semanas en un campo de concentración del cual lograron escapar para continuar así su huida hasta finalmente llegar a un país desconocido para ellos llamado México. El resto fue historia. Tintán. Germán Valdés nació en 1915 en la Ciudad de México, pero debido al trabajo de su padre, quien trabajaba en aduanas, pasó algunos años de su infancia en el puerto de Veracruz y al cumplir 12 años de edad se mudaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde viviría el resto de su niñez en compañía de sus 9 hermanos. Era conocido por ser un niño inteligente y hábil para las travesuras y las bromas, en especial las que le gastaba a sus hermanos menores, lo cual causaba que su abuela constantemente fuera tras de él con la escoba para reprenderlo. Javier Solís. Su nombre real fue Gabriel Siria Levario y nació en 1931 en la Ciudad de México, aunque algunos afirman que en realidad nació en Nogales, Sonora. Fue el primero de 3 niños varones. Cuando Gabriel cumplió 1 año de edad, su propia madre lo abandonó dejándolo en casa de un hermano de ella. El tío del pequeño Gabriel pudo descubrir que el bebé presentaba una infección en sus testículos debido a que su mamá no le cambiaba los pañales constantemente. Gabriel siempre consideró a sus tíos como sus verdaderos padres. En cuanto a su padre biológico, panadero de oficio, se sabe que abandonó a su esposa e hijos. Gabriel nunca más supo nada sobre ellos el resto de su vida. Estudió solamente hasta el 5º año de primaria en el barrio de Tacubaya, donde pasó su infancia comenzando desde muy chico a trabajar en oficios como recolector de huesos y vidrios, repartidor de mercancías en un automercado y años después aprendió el oficio de panadero y carnicero. Sin embargo, desde la primaria el pequeño Gabriel llamaba la atención por su gusto por el canto, participando siempre en los festivales escolares. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.